Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. En nombre de ARPEL quiero agradecerles por su interés en participar en esta segunda actividad, que corresponde al ciclo de charlas de intercambio de mejores prácticas de Upstream. Está organizado por la Comisión de Exploración y Producción de ARPEL. Para los que no saben de qué se trata ARPEL, ARPEL es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables que se encuentra presente en toda Latinoamérica y el Caribe. Fue creada en 1965 con el objeto de promover la integración, la cooperación y la asistencia recíproca de empresas del sector y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y del petróleo. Actualmente sus socios representan un alto porcentaje de las actividades del upstream, midstream y downstream de Latinoamérica y el Caribe, e incluyen a empresas operadoras nacionales e internacionales, proveedoras de tecnología, y también instituciones nacionales e internacionales del sector. Si quieren más información, pueden visitar nuestra página, es www.arpel.org, donde podrán encontrar información sobre todas las actividades que desarrollamos. Dicho esto, damos comienzo a la actividad de hoy. La charla será Yet to Find, remanente exploratorio en cuencas maduras, a cargo de Ignacio Brizón, que pertenece a la Gerencia de Exploración de YPF. Antes de comenzar con la actividad, quiero pasar algunos avisos parroquiales. Hay traducción simultánea. Aquellos que quieran escuchar la presentación en inglés podrán hacerlo accediendo al Mapamundi, que se encuentra como herramienta de la aplicación Zoom. En la parte inferior de la pantalla van a ver un mundito donde pueden seleccionar si quieren escuchar la presentación en inglés o en español. Como ya se habrán dado cuenta, esta presentación va a ser grabada. Posteriormente va a ser subida al canal de YouTube de ARPEL, donde no solamente tendrán la posibilidad de ver esta charla en diferido, sino que también podrán ver charlas anteriores, webinars o talleres que se han desarrollado con anticipación y que fueron llevados adelante por ARPEL. Luego de la disertación, se va a abrir un espacio de preguntas y para intercambio de experiencias. Durante la presentación no se van a poder hacer preguntas, pero sí se van a poder ir inscribiendo las preguntas, si quieren, en el espacio de preguntas y respuestas de la plataforma. Asimismo, una vez que terminemos con el encuentro, o que se termine con la presentación, ocurrirá un espacio de intercambio donde podrán levantar la mano si quieren, y se les podrá dar la palabra para hacer las preguntas o intercambiar experiencias en forma más personal. Por último, al finalizar les vamos a pedir que completen una encuesta muy breve, son 5 preguntas, que sobre todo nos va a permitir orientar los intereses para futuras charlas de intercambio de mejores prácticas, y asegurarnos que éstas estén orientadas con los intereses de la comunidad. Bueno, ahora quiero agradecer especialmente al licenciado Ignacio Brizón, y por su intermedio también a YPF, por compartirnos con todos nosotros sus conocimientos y experiencias en este tema. Ignacio Brizón es licenciado en Geología de la Universidad de La Plata, tiene un posgrado de Geología de Petróleo de la Universidad de Cuyo, y actualmente se desempeña en la Gerencia de Exploración de YPF, como analista de sistemas petroleros convencionales y no convencionales. Tiene 33 años de experiencia en la industria petrolera, con un background en estratigrafía, análisis y modelado de cuencas, definición de plays, búsqueda y maduración de prospectos, y estimación de reservas y riesgos de proyectos exploratorios de hidrocarburos. Ha analizado sistemas petroleros de más de 50 cuencas en todo el mundo, habiendo estado radicado en Estados Unidos, Brasil y España. Tiene sólida experiencia en cuencas subandinas, en el offshore tanto del Atlántico como del Pacífico Islí, en África, en Medio Oriente y en Asia-Pacífico. Actualmente es instructor de cursos de análisis de sistemas petroleros que se dictan en España, Irán, Chile y Argentina. Y con colegas también es instructor de 2 cursos de campo de análisis de cuenca, en la cuenca neuquina y en la precordillera de Argentina. Ha escrito más de 50 reportes técnicos para empresas y más de 40 contribuciones en congresos, libros y revistas nacionales e internacionales, y actualmente sus intereses están en el balance de materiales
y la evaluación de remanente exploratorio en cuencas productivas maduras, y en el desarrollo de proxies para la evaluación de recursos no convencionales. Ignacio, te cedo la palabra para que comiences con tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al auditorio. Muchas gracias, Arpel, por la invitación. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar un poco un flujo de trabajo que estamos aplicando desde hace unos años, que fuimos refinando en nuestras cuencas, y que queremos compartir con ustedes a ver qué valoración hacen, y que ojalá que les pueda resultar de interés y de utilidad. En particular, vamos a trabajar con la evaluación del remanente exploratorios en cuencas maduros en base a balance de materiales, análisis de viabilidad de PRELI y análisis de probabilidades, con ejemplos en Argentina. Así que esta presentación la preparamos con Ricardo Manoni y Matías Di Benedetto, que son colegas del área de portafolio de exploración de YPF. Y empezamos con la presentación. Déjenme pasar este aviso legal de YPF, y para el que no esté muy familiarizado con YPF, entiendo que hay gente de otros lugares del mundo. Muy brevemente, YPF es una empresa petrolera integrada con downstream y upstream, y es el principal productor de petróleo y gas en Argentina, y es el principal productor de petroquímica y comercializador de combustibles. En particular nos enorgullece ser la empresa de mayor producción de shale fuera de Estados Unidos. Algunos valores ahí como operador de volúmenes dentro de la República Argentina, informados por la Secretaría de Energía. En YPF, en nuestra organización, la parte exploratoria tiene un norte que está, bueno, inmerso en la transición energética. Entre tanto, acá como países periféricos estamos haciendo esta transición, atendiendo a varios vectores de crecimiento estratégicos que tienen que ver con el offshore profundo, donde se van a explorar y eventualmente descubrir, esperemos que sí, campos de talla mayor, grandes, etcétera, que en unas zonas de frontera exploratoria absoluta. Por otro lado, tenemos el desarrollo de otros shales. Si ustedes saben que Vaca Muerta es el shale estrella que está en pleno desarrollo en este momento en la cuenca neuquina. Y por último, la exploración near field y de remanente en las cuencas maduras, que es lo que nos toca hoy, que vamos a hablar hoy un poquito. En este mapa, para el que no esté muy familiarizado con Argentina, hay 31 cuencas sedimentarias, de las cuales 5 son productivas y que las vamos a ir nombrando eventualmente: el noroeste argentino, Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge, perdón el error de tipeo, la cuenca austral, en todas onshore, con una pequeña porción de producción offshore en la cuenca austral. Si avanzamos con la presentación, vamos a ver por qué seguir con esta actividad en exploratoria en estas cuencas. Si prestaron atención al simbolito, YPF acaba de cumplir 100 años como empresa el mes pasado, y la industria tiene 10 años más, todavía 110, 115 años. Sin embargo, los esfuerzos exploratorios siguen vigentes, y todos los años es un plan de acción para incorporar nuevos volúmenes a la cartera de la compañía. Y esto tiene que ver, y vamos a estar hablando sostenidamente de los cambios que hay no solo en la industria, sino en el conocimiento y en la tecnología, que hacen que volúmenes que en algún momento eran poco factibles de ser movilizados, que sean buscados y producidos en el tiempo. Y acá tenemos una pequeña secuencia de eventos en las dos cuencas que vamos a estar recorriendo siempre, o mencionando como referencias en esta presentación, que son la cuenca neuquina y la cuenca del Golfo de San Jorge. Y nosotros preferimos hablar más de ciclos que de superbasing, que probablemente lo hayan sentido nombrar recientemente como un proyecto de APG. Si bien participamos incluso en alguna redacción, en alguna descripción de estas cuencas, porque bueno, nos gusta segmentarlo en el tiempo, en ciclos de exploración-producción que corresponden a distintos niveles de tecnología o de conocimiento.
En particular, se pueden discutir estos ciclos, pero para la cuenca neuquina, nosotros decimos, bueno, tuvo una etapa convencional, una etapa Thai, no muy lejana, una etapa Shale, y una etapa que estamos revisitando ahora de nuevos play, o de play con bypass de plays en la historia, y en cuenca del Golfo de San Jorge, que con una historia no tan parecida, de convencional, quizás ahora de recuperación asistida, de tight y de nuevos plays nuevamente para el presente. En términos de estas cuencas que resisten tantos ciclos y tantos eventos de producción sucesivos en el tiempo, tienen una gran diferencia con el resto de las cuencas, y es tener rocas generadoras de clase mundial, rocas generadoras muy grandes, muy prolíficas, que aseguran que pueda iniciarse un ciclo nuevo y obtener volúmenes significativos para la producción. Bueno, en esto vamos a ir hablando y vamos a plantear el objetivo de esta presentación, que espero que quede claro luego de una decena de slides, y que les resulte de interés para compartir alguna discusión al final. Bueno, los ciclos, como recién mencionados, en unas cuencas son multicausales, y seguramente son más que estos, son más estos que hemos puesto en esta presentación, pero básicamente los quisimos separar en aquellos en los que se incorporan recursos nuevos, volúmenes nuevos, y que son los que surgen de los esfuerzos de exploración y de desarrollo, que incorporan volúmenes nuevos a los conocidos. Luego hay otros que mejoran la recuperación, mejoran los volúmenes producidos, pero se trabajan sobre los mismos volúmenes descubiertos entrampados in place. También hay ciclos que están disparados por procesos industriales diferentes, que quizás hoy sean inviables, nunca fueron muy económicos, pero quizás en algún momento lo sean, como el retorting o otros procesos industriales que no tienen nada que ver con la exploración y el desarrollo convencional como industria, ¿no? Y luego los factores externos, que tienen que ver con disponibilidad de los recursos, que haya o no hidrocarburos en el mercado, o facilities, en algunos casos, que no haya, en particular para el gas, que no es un commodity que se pueda sacar de otra forma, que requieren instalaciones de evacuación que hacen que pueda dispararse un ciclo nuevo de la mano de un sistema de evacuación nuevo. Bueno, habiendo dicho esto, nos vamos a focalizar entonces en el de incorporación de recursos, que es el ciclo disparado por exploración y desarrollo. Y en esto vamos a tratar, o el objetivo en YPF, cuando hacemos estos análisis, es reformular y reorientar el esfuerzo exploratorio con vistas a disparar un nuevo ciclo en estas cuencas maduras, y que se basa en evaluar el volumen remanente y identificar prospectos potenciales con volúmenes que no hayamos cuantificado en su momento. En general, y típicamente, vamos hacia zonas menos exploradas, marginales, que son tectónicamente o geológicamente complejos, en donde hay expectativa de encontrar mayores descubrimientos. Como base de esta presentación, dividimos en tres campos que los vamos a ir discutiendo en breve, y que, de acuerdo a nuestra visión de lo que nosotros buscamos para entender la viabilidad de un próximo ciclo de exploración-producción, como llamamos acá, es que tenemos que validar tres expectativas, o expectativas en tres aspectos, básicamente. Y el primero es si hay suficientes hidrocarburos. A mí me gusta mucho, es a lo que yo me dedico, así que por ahí hay un exceso de algunos slides de ese lado, pero vamos a atacar todos los temas. Y esto es crítico, es si hay suficientes hidrocarburos, porque no es trivial, ahora lo vamos a ir discutiendo. Segundo, ¿qué tamaño de campo vamos a esperar encontrar en estas cuencas maduras? Esto es muy complejo, yo no soy experto en este tema, pero es quizás el punto más difícil de resolver. Y por último, en el tercer punto, es dónde pueden estar, a dónde los tenemos que ir a buscar. Bueno, y esto es de nuevo un poco más de geología y geofísica, etcétera, donde me siento un poco más cómodo, que es el análisis de factibilidad de play y de madurez de la cuenca exploratoria. Entonces ahora los invito a recorrer cada uno de estos tres puntos brevemente. Algunos pueden ser un poco más pesados que otros, de acuerdo al background que tenga alguno
de ustedes se puede hacer cualquier tipo de aclaración al final, no hay ningún problema. Pero en principio puse este slide con un mínimo de definiciones para el que no se dedique a la geología o a la geología del subsuelo o a las geociencias, porque vamos a estar refiriéndonos siempre a alguno de estos términos, que tiene que ver con el sistema petrolero, que es una definición que surgió allá por mediados de los 90 en una memoria de APG, y que define como la roca generadora, la porción de roca generadora en donde se generan un volumen determinado de hidrocarburos, y todos esos hidrocarburos en todas las posiciones en donde se encuentran. Es medio un trabalengua, pero es básicamente relacionar todas las acumulaciones y evidencias de hidrocarburos que están fuera o dentro de la roca madre, y todos los procesos que son necesarios para que esta acumulación exista. Bueno, algunas ilustraciones, esto es un corte para decir lo que hemos dicho, la roca madre está aquí, se entierra, genera hidrocarburos, puede quedar retenido dentro de lo que se llama la cocina, que es la porción de roca madre activa, para dar lugar a los prospectos tipo shale que se producen desde la roca madre, o son expulsados, migran, se concentran y se acumulan en lo que se llaman trampas, en reservorios como estos, que son cosas curiosas, muy bonitas de la cuenca neuquina, donde sobre una plataforma externa marina hay un campo de dunas eólicos, y luego que es el reservorio, y un sello que son evaporitas marinas. Cosas más contrastantes, es difícil de encontrar, pero esta es una configuración altamente efectiva en los campos convencionales de la cuenca neuquina. Y todo este volumen que vamos a hablar saliendo de una roca madre de altísima eficiencia como es Vaca Muerta en esta foto de la izquierda. Bueno, la volumetría de hidrocarburos, le voy a insistir mucho en esto, en Argentina hay 31 cuencas, y en algún intervalo a lo largo del tiempo geológico, fíjense acá, lo grafiqué desde los 450 millones de años hasta los 65 millones de años, cerca del tope del Cretácico, hay unidades enriquecidas en materia orgánica, y hay desde el Ordovícico, cuando no había plantas superiores, hasta el Devónico, el Paleozoico, y hasta lo más reciente, donde hay plantas con flores, etcétera, etcétera. De todas formas, la existencia de un intervalo enriquecido en materia orgánica no asegura que haya una acumulación importante o una producción de hidrocarburos importante, como que haya producción de hidrocarburos o acumulaciones en campos. Bueno, así podemos ver, esto es medio un jueguito para que vean que no todo es lo mismo, y que si bien hay cuencas que son productivas, como las que dependen del Devónico marino del noroeste argentino o el subandino boliviano, tienen son rocas madres con menos capacidad de generación, como son las triásicas lacustres del centro oeste de la República Argentina, que tienen una altísima productividad, o el Jurásico superior marino de Vaca Muerta en la cuenca neuquina. Bueno, a su vez, no solo la roca madre es importante para dar importantes acumulaciones en algún ciclo, particularmente en el ciclo convencional de exploración y desarrollo, sino también que no son lo mismo a la hora de sus expectativas para tener un nuevo ciclo. Esto lo vamos a ir discutiendo, pero quizás, bueno, los más claros son que todavía no hay producción comercial masiva de rocas madres lacustres, entonces nuestra expectativa en otros ciclos va a depender de otros plays, no necesariamente shales, lo que hace más o menos viable esta recirculación de las cuencas en el tiempo. Bueno, como siempre, la que se destaca es Vaca Muerta, que tiene ciclos convencionales muy, muy ricos, ciclos no convencionales muy, muy ricos, y de varios tipos, tight o shale. Bueno, ¿cómo jugamos con estos volúmenes? La primera aproximación es el balance de materiales. Quizás ahí, si hay muchos ingenieros, se van a sentir más cómodos, y disculpen si cometo algún error, pero es una fórmula muy simple. Si nosotros queremos obtener el volumen remanente que vamos a buscar, que nos queda para buscar en una cuenca, está simbolizado acá con estos petróleos, es una cuentita que se hace
en base a calcular o medir el volumen generado por una roca madre o por varias rocamadres. Piensen que en la cuenca neuquina hay 4 niveles estratigráficos diferentes que generan hidrocarburos. En la cuenca del Golfo de San Jorge hay 2. Entonces, bueno, tenemos un volumen generado que se puede calcular. Hay un volumen que queda retenido dentro de la roca madre, como mencionamos recién, y que da lugar a los plays de tipo shale. Hay un volumen que se expulsa de la roca madre y va a parar a las trampas convencionales, que son todos los campos que han estado en producción en los ciclos convencionales. Y hay un volumen perdido que está relacionado con la ineficiencia del sistema, que es todo lo que está o en superficie, o que no se entrampó en ningún lado, o que está disperso en el volumen 3D de roca, el modelo que ustedes sienten nombrar, rastros por, no sé, el grupo Neuquén, por cualquier lado, si uno pone ese volumen gigantesco. El colorcito que tiene esto de acá abajo es un poco la factibilidad de calcular aceptablemente cada uno de ellos. Y los verdes son en los que nos sentimos más cómodos o que tenemos más herramientas para calcularlo. El volumen generado es una cosa que se puede medir muy bien, si tenemos los datos suficientes se puede medir muy bien. El volumen retenido en la roca madre se puede medir muy bien y cada vez mejor, porque a medida que hay más conocimiento del clay shale, se van mejorando las herramientas, las petrofísicas, etc. Se puede medir bien el volumen entrampado, si bien como está migrado hay que hacer un escalado a su posición in situ. Y lo que es muy difícil medir, o muy difícil estimar, es el volumen perdido. Y el volumen perdido es la gran cantidad del volumen que compone los volúmenes de hidrocarburos generados. Bueno, vamos a ver cómo atacamos esta ecuación. La ecuación no es compleja, la vamos a ir viendo repetida en todos los slides para ver qué podemos hacer. Y siempre hay más de un método para hacerlo. Nuestra recomendación es hacerlo por múltiples caminos, porque lo que queremos es generar certidumbre sobre cada uno de estas determinaciones y tomar las mejores decisiones una vez que se terminan los cálculos. Entonces, bueno, vamos a ver con la clave de colores, que espero que se entienda. El volumen generado dijimos que y el retenido es fácil de calcular, es básicamente tener datos, y es el trabajo de nuestros geocientistas, geólogos, geofísicos y geoquímicos. Capturan datos en los pozos o en los afloramientos, se mapean, hay espesores, hay volúmenes de roca, y hay propiedades geoquímicas que, bueno, pueden ser muy aburridos para alguna gente, pero son muy poderosas porque están midiendo la cantidad de hidrocarburos que hay en el subsuelo. Hoy, que permanecen dentro de la roca madre, eso hay un flujo de trabajo para escalarlo a sus condiciones originales o depositacionales antes de la madurez, y la diferencia entre esos dos estados son los hidrocarburos que tenemos, los volúmenes generados que han ido a parar a cualquiera de las acumulaciones que mencionamos. O quedan retenidas en la roca madre, o se pierden, o se van a los play convencionales. Acá yo puse como ejemplo un calculito, esto es muy parecido a la formulita de Schmoker, que es estándar, que se basa en diferencia del índice de hidrógeno, que son parámetros de geoquímica. No voy a entrar mucho en esto, si quieren después hablamos, hay un mínimo de explicación aquí abajo para que quede de referencia. Pero bueno, si sabemos que esto, escalado y cambiado por las densidades de hidrocarburos, nos van a dar un volumen que se ajusta bastante bien si nuestra base de datos es suficientemente buena. Por otro lado, el volumen retenido tiene, de la misma forma que lo calculamos con la geoquímica, vamos a calcular el volumen retenido en la roca madre en base a un parámetro de pirólisis o de geoquímica que se llama S1, corregido en este caso porque tiene algunas limitaciones, vamos a decir que siempre mide por defecto, y entonces lo vamos a calcular y a escalar para tener una buena calibración de estos volúmenes. El resto es cálculo, hay que ver si uno lo hace sobre un punto, con valores promedio, o lo hace sobre una grilla, como está hecho acá, que es nuestra recomendación, hasta obtener los volúmenes que están involucrados en esta formulita. Bueno, esto es una medida directa, o sea que estas cosas uno las puede medir, por más que sean raros los nombres. La geoquímica mide
mide los hidrocarburos y mide los contenidos de carbono orgánico, con lo cual se pueden hacer estas cuentas. Hay adicionalmente otro flujo de trabajo que tiene que ver, en vez de la degradación del índice de hidrógeno, la degradación del carbono orgánico total, y tenemos valores razonablemente comparables. Así que cualquiera que sea el flujo que utilicen, van a tener buenos resultados, si tienen suficiente datos. Por otro lado, si no tuviéramos muchos datos, podríamos usar modelados determinísticos de cuenca. En esto uno propone un escenario físico con una distribución de riqueza, una historia de enterramiento, una historia térmica, una historia de exhumación y de deformación, y puede calcular con todos los decimales que uno quiera los volúmenes generados. Acá están puestos en masa, de una cuenca entera. Esto es un modelo nuestro de la cuenca neuquina, cortado para que se vean más de una roca madre. Esta es la del Jurásico inferior de los Molles, esta es Vaca Muerta, con sus colores, etcétera, y sus lugares de calibración. O con otra herramienta, estos son plataformas de modelado de sistema petrolero, que también hacen lo mismo. Esto para el Golfo de San Jorge. Son difíciles de hacer las visualizaciones en 3D, pero podemos obtener con mucha precisión los volúmenes que nos interesan. Es así que estas herramientas son tan poderosas que calculan todos los volúmenes que necesitamos en esta ecuación. Nosotros recomendamos utilizarla y hacerlo, y tenerlos como escenarios de cálculo, pero para los que estén metidos en temas, saben que los algoritmos de cálculo y el conocimiento de los procesos hace que los volúmenes generados estén muy bien simulados, haya muy poca duda acerca del volumen generado calculado con estas herramientas, más con el advenimiento de los cálculos con cinéticas de laboratorio y otras cosas más o menos sofisticadas. Los volúmenes generados son muy precisos. En tanto, los otros no son tan precisos, teniendo en cuenta que la expulsión de los hidrocarburos de la roca madre es muy compleja, es un proceso que involucra propiedades de la materia orgánica, pero también propiedades de la roca y propiedades de la velocidad de sedimentación, de la historia de enterramiento, etc. Es muy compleja, y las simulaciones no son todavía demasiado precisas. Así que se pueden hacer, nosotros las hacemos, de hecho las hacemos, y las vamos comparando con múltiples fuentes de cálculo de estos distintos volúmenes que están participando de la fórmula. Vimos entonces una forma determinística de hacerlo. Cada uno de estos tiene una entrada, tiene una salida, pero también, y es una recomendación, que nunca sabemos lo suficiente como para no hacer un análisis de probabilidades, de poner una distribución en todos los parámetros de entrada y de salida, de las áreas, de los espesores, de las riquezas, de lo que sea, de todos los parámetros que se utilizan en el cálculo y en vez de tener un valor único, vamos a tener una distribución de probabilidades de volúmenes. En este caso nosotros usamos probabilidades optimistas, probabilidades de exceder un volumen generado o retenido en cada una de las rocas madres. Esta es una buena aproximación, es altamente recomendable, y no es demasiado tiempo, y nos pone en escala de nuestros volúmenes determinísticos, dónde están en nuestra distribución probabilística razonable. Así que es el segundo punto que quería resaltar. Pasando al próximo, perdón que me quedé medio trabado, el próximo volumen que entra en las fórmulas es los entrampados. Si se acuerdan, retuvimos en la roca madre, el resto se fue a los campos convencionales. Esto tenemos la documentación que hay en las secretarías de energía o en los entes de regulación, depende de los países, quién es el que compila la información de reservas. Pero bueno, aquí hay la que estamos mostrando nosotros ahora, es una publicación, no es solamente para mostrar el flujo de trabajo, en que los volúmenes descubiertos llevados a EUR, que es la estimación de recuperación final de los campos, y escalados a su posición in situ, saben que hay una pérdida por la recuperación, la vamos a poder utilizar en el cálculo de la fórmula de los volúmenes remanentes. Bueno, en este caso acá están las dos distribuciones para la cuenca del Golfo, para la cuenca neuquina, tanto para petróleo como para gas. Se puede hacer con petróleo equivalente para el gas, sumar, hacer el análisis de la forma que queramos.
Si miramos el volumen de la cuenca neuquina con los valores declarados al 2019, eran de 62.000 millones de barriles de petróleo equivalente en in situ. Acuérdense, in situ, eso es lo que está en descubierto. O sea, que este descubierto puede ser parte de nuestra reserva, de nuestro horizonte de desarrollo, etcétera, pero no es parte de nuestro potencial exploratorio. Bueno, y por último, el más difícil, que es el volumen perdido. El volumen perdido, acá hay que tomar decisiones y tiene que ver también con el espíritu de la compañía, cuán confortable se encuentra respecto al riesgo de exploratorio, ¿no? Hay empresas que tienen aversión al riesgo o tienen afinidad al riesgo y van a definir un umbral que lo satisfaga para definir cuán atractivo es ese potencial remanente. Y lo que esto se basa, aquí hay una publicación histórica de McDowell, que es la que siempre mencionamos, que hay pérdidas sucesivas en cada uno de los procesos que funcionan a lo largo del camino del petróleo de la roca madre hasta el surtidor, digamos, hasta la boca de pozo, que va haciendo perder mucho volumen. Y los sistemas estos sistemas son altamente ineficientes, por lo que no es trivial insistir en que una roca madre prolífica es fundamental para asegurar que haya siempre abastecimiento de petróleo para los distintos plays que se puedan postular y para los distintos ciclos que se puedan especular. Nosotros en YPF usamos, también derivado un poco del artículo de McDowell, un umbral del 1% de los generados. Si nosotros decimos que el 1% de los generados menos lo retenido, perdón, debería abastecer todo lo descubierto, lo que hemos visto ahí en el EUR escalado a in situ, más lo remanente, que es lo que estamos buscando. Esto parece muy poquitito, pero sin embargo es importante. Y son volúmenes interesantes o no, y ahí las compañías deberán tomar sus decisiones de acuerdo a su horizonte de apetito exploratorio, ¿no? Si quiere y si está dispuesto a enfrentar el riesgo que conlleva en esta apertura de un posible nuevo ciclo. Por último, entonces, la fórmula para cerrarla y terminar con el tema de volúmenes va a ser, como recién dijimos, el volumen generado menos retenido, menos lo que está en shale oil, que está puesto en valor para su producción, por lo menos el de vaca muerta, multiplicado o escalado al 1%, va a ser lo que nosotros llamamos internamente, esto no es técnico, es el volumen prospectable original a mínima eficiencia del sistema petrolero. Bueno, ese es lo que tenía este sistema cuando era prístino al principio para abastecer los campos convencionales y lo que no hemos descubierto. Y ese va a ser nuestro volumen remanente. Entonces, en cuenca neuquina, ese es nuestro cálculo, hay un volumen remanente in situ de 14.000 millones de barriles y uno de 7.000 millones de barriles en la cuenca del Golfo de San Jorge. Esto es, si ustedes lo comparan, fíjense que esto sería el volumen perdido para cada una de las situaciones, lo azul, los verdes son los descubiertos, los grises son los retenidos en shale. Fíjense la escala de magnitud de cada una de las fracciones. Parece poquito, pero son volúmenes importantes. Y bueno, de ahí hay que ver dónde buscarlos, cuán eficientemente los podemos extraer y cómo producirlos. Bien, atacamos el tema de volúmenes. Con esto podemos sentirnos más o menos confortables acerca de si va a haber volumen disponible para este otro ciclo que estamos proponiendo. Ahora lo que vamos a tratar de entender es qué tamaño de campo debemos buscar. Esto es tremendamente difícil. Para mí es el tema más difícil porque lo que nosotros sabemos es lo que ya pasó. Entonces es muy fácil y típicamente en todos los análisis de portafolio, de historias de producción, etc. Trabajamos con las screaming curve estas, como aquí están puestas las 5 cuencas productivas argentinas, y podemos ver en el pasado cosas muy importantes como, no sé, la introducción de la sísmica 3D como disparador de un ciclo, la incorporación de un play, como puede ser, no sé, Avilés, Troncoso, todo lo que era el Cretácico Medio en Rincón de los Sauces, que disparó el descubrimiento de varios campos gigantes, etc. O aquí, esta última década, el incremento en las reservas PIP 2P
de la cuenca neuquina con la incorporación de Vaca Muerta como shale. Si vemos, es muy difícil, de todas formas, hacer el pronóstico. Eso es el punto crítico, es que todas estas aproximaciones nos ilustran muy bien sobre lo que pasó y nos ilustran muy bien sobre la posición de madurez exploratoria que tiene cada una de las cuencas. Se mira en esta, la cuenca del Golfo, que es la azul, tuvo un momento de máximo de descubrimiento y desarrollo, y luego se aplanan las curvas, son típicamente convexas hacia arriba, lo que muestran un estado de madurez grande al presente. La cuenca neuquina se mantuvo bastante con mejores estadísticas y ahora se ha reciclado, como decimos nosotros. Y si lo miramos en tiempo, en segmentado o de forma no acumulada como es esta, vamos a ver que los descubrimientos de gas y petróleo en la cuenca neuquina tuvieron un pico y fueron bajando durante décadas hasta esta última década donde se ha revertido un poco la incorporación de reserva. El Golfo de San Jorge, por su lado, tuvo su momento de gloria en alguna de estas décadas pasadas, que no alcanzó a ver, perdón por el tamaño de la letra, y hoy está en baja. Bueno, ¿qué hacemos con estas cuencas? Esta es la pregunta que hacemos. Nosotros ponemos mucho esfuerzo en tratar de descubrir ese volumen que dijimos que está, ¿a dónde lo vamos a buscar? Bueno, otra forma de ver esto, esta distribución de campo, es por tamaño de campo. Y podemos ordenarlos de acuerdo a los más chiquititos, a los más grandes, como siempre. Esto tiene una distribución log normal, que el volumen es un parámetro que se calcula por multiplicación de cosas, siempre entonces da una distribución normal. Y lo que nos da es que hay un montón, muchos campos muy pequeños, eso lo sabemos todos, y muy pocos campos muy grandes descubiertos. Luego acá, bueno, está por fracción de hidrocarburo, no vamos a entrar en eso, pero ¿cómo podemos utilizar esto? Con una metodología estándar que se usa en exploración, que es ordenar los campos de mayor a menor con una distribución, con un papel logarítmico, log normal, y darle con eso vamos a fijar el máximo y el mínimo, y dándole un paso, el cual pensamos de la cantidad de campos que debería haber en la cuenca, y un corte con un espíritu, por decirle, económico, decir cuántos campos mayores de tal reserva hemos descubierto, en Neuquina 176, por ejemplo, y en el Golfo 83, y cuántos con esa, completando esa distribución natural de campos, cuántos campos deberían faltar y por encima de ese umbral, en este caso de 5 millones de barriles. Bueno, para Cuenca Neuquina quedarían 29, para el Golfo de San Jorge 16. Bueno, esto nuevamente choca con el mismo problema de lo conocido. ¿Cómo salir de esa curva, si se acuerdan, en el acumulado, convexa hacia arriba, en el cual el máximo está sostenido? Bueno, es un círculo vicioso, o lo que hay que tener es una idea nueva y un play nuevo, y tratar de modificar esa curva acumulada de forma tal que el máximo vuelva a incrementarse y que se vuelvan a generar estos espacios, pero con un horizonte de volumen mayor. Imagínense que antes de Vaca Muerta, en el caso de la cuenca neuquina, los campos mayores ya estaban descubiertos y el volumen remanente era no incluye, esta distribución no incluye Vaca Muerta. Bueno, cuando se incluye Vaca Muerta, el máximo tamaño de campo se multiplica por varios órdenes de magnitud y cambia toda esta distribución. Bueno, aprender a hacer convivir esos dos sistemas que tienen volúmenes tan dispares es una cosa que estamos tratando de hacer, y bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero es el próximo punto. Bueno, discutimos que había volumen, discutimos que hay tamaño de campo remanente, que quizás lo que nos sirve más en esa distribución de campos descubiertos es entender en qué posición del ciclo vigente estamos. Ahora el punto siguiente es a dónde vamos a buscar ese volumen. De nuevo, esto es G&G, es geociencias, y vamos a recurrir al término play, que si bien yo ya lo nombré, perdona el que no sabe, no está familiarizado con este término, es un grupo de campos y potenciales acumulaciones que son similares, que tienen el mismo reservorio, el mismo sello, el mismo tamaño, y el mismo sistema de carga de hidrocarburos. Entonces podemos decir, bueno, yo estoy buscando, fíjense, estos son cortes que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, hay una diversidad
no infinita, pero grande, de plays en una misma cuenca. ¿Por qué? Porque hay diversidad de rocas madres, esta de la cuenca neuquina, hay una roca madre jurásica inferior, otra jurásica superior, cretácica, etcétera, que alimenta reservorios que son jurásicos hacia la dorsal, donde están, no sé, rotados los hombros de los semigrábenes iniciales de la cuenca, pero también alimenta regresiones forzadas que están metidas en el medio del engolfamiento, o alimenta truncaciones en las rotaciones del flanco norte de la cuenca neuquina. Entonces, bueno, esto es lo que, si se acuerdan que hablamos de la definición del sistema petrolero, que eran todos los hidrocarburos que salían de una cocina en particular, que es el lugar donde se generan los hidrocarburos. Bueno, en un sistema petrolero podemos tener muchos plays, como que es lo que se desprende de esto. Es decir, bueno, yo con Vaca Muerta puedo alimentar el Juyano en la dorsal, puedo alimentar Centenario y Rayoso en el borde de cuenca, y puedo alimentar Avileo Troncoso en el engolfamiento. Bueno, lo hice medio largo, pero espero que se haya entendido. Lo que el próximo concepto que quiero transmitir o queremos transmitirles, que el play es un concepto temporario en términos de viabilidad o de factibilidad. Tiene que ver con un montón de cosas que ya conversamos, de la economicidad, etcétera, y la tecnología. Por eso tiene que ser revisitado críticamente, periódicamente. Vamos. Y acá introducimos dos flujitos de trabajo. No son flujos de trabajo porque no lo vamos a explicar, pero sí queremos estresar en que hay una aproximación tradicional. Yo que soy viejo, alguno de ustedes por ahí ha sufrido lo mismo. Hemos buscado plays y los hemos descrito y los hemos mapeado, hemos hecho revisiones, etcétera, que son lo que decimos el modelo tradicional o artesanal, y hemos visto, bueno, nuevas ideas y las tratamos de plasmar en nuevos plays. Hoy, sabemos que hay otras formas de acceder a eso también, y que tiene que ver con las tecnologías. Hay un potencial gigantesco en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, machine learning, la automatización de procesos de mapeo, de identificación de cosas, como puede ser estas cosas que antes las hacíamos a mano. Ahora hay software que lo hacen con una precisión asombrosa, con una supervisión razonable y con una ganancia de tiempo y de detalle que no teníamos antes. Hay simulaciones matemáticas, hay probabilísticas de riesgos, etcétera. Hay un campo que a mí me gusta porque es lo que hago yo, que es modelado de sistemas petroleros, que es llevar a lo largo del tiempo geológico cada vez más procesos. Ahora estamos quizás un poco alentados por la parte Shale a hacer geomecánica en el tiempo, cómo fue en el tiempo geológico a medida que cambiaban los estreses de la cuenca, cómo fueron cambiando las propiedades geomecánicas, cómo podemos ir poblando nuestros DFN, estos campos de fracturaciones naturales a lo largo del tiempo, etc. O sea, hay una gran expectativa de mi parte, por lo menos, en que todas estas tecnologías revivan o hagan viables un montón de plays que estaban en el límite o que no le encontrábamos quizás la vuelta en su productividad. Así que bueno, el concepto en todos estos slides, que son ilustraciones de cosas que la tecnología ha hecho posible, como ver adentro de los poros de Vaca Muerta, en los distintos niveles de madurez que nos orientan a dónde podemos ir, y que de todas formas están ligados con esto, que era lo descriptivo, porque a alguien tiene que ocurrírsele dónde buscarlo, ¿no? No es en detrimento de esto. Digo que estas nuevas tecnologías nos van a abrir un campo muy importante. Perdón, ¿qué pasó? Bueno, ¿y cómo analizamos la factibilidad de play? Y es analizando los elementos del sistema petrolero que describimos en su momento. Vamos a ver, puede esto hacerse a nivel de toda la cuenca, a nivel de un bloque, de una región, viendo básicamente las barreras que tienen los hidrocarburos para moverse. En este caso, son las fallas a lo largo de un carrier en la cuenca del Golfo, o los sellos regionales en la cuenca neuquina, quizás no todos conocen, pero hay niveles de yeso, de vaporitas que cubren casi toda la cuenca episódicamente, en tres intervalos distintos del tiempo. Se basa también en el mapeo de las heterogeneidades de los carriers, que tiene que ver con facies, con paleogeografías, con erosiones, etc. Tienen que ver con las geometrías, que son las que focalizan, las que hacen que una gota de petróleo que se generó muy poquitito en una región chiquitita de Vaca Muerta se junte con otra y gracias a la migración lateral se concentre y forme acumulaciones mayores. Y esto no solo en el tiempo actual,
Si no, saben todas que por lo menos en las cuencas subandinas, que son gran parte de las cuencas productivas de Sudamérica, tienen una geometría que las acompañó durante el Mesozoico o antes incluso desde el Paleozoico. Luego la tectónica andina cambió brutalmente la geometría, cambiando las focalizaciones o las direcciones de focalización de los hidrocarburos hacia distintas regiones. Luego esto, tenemos que decir, tenemos los hidrocarburos focalizados, pero tenemos que saber cuándo sucedió. Bueno, y todo esto tiene que tener un análisis de sincronización para saber que los procesos y los elementos están ordenados de una forma aceptable o favorable, de nuevo con modelos determinísticos, probabilísticos, y ordenados en el tiempo, de forma tal que no sé, la roca madre se deposite antes que los reservorios, la generación tenga lugar después de antes de la formación de las trampas, después de la formación de las trampas, perdón, para que sea un riesgo menor, etcétera, todo ese tipo de análisis que ponemos tradicionalmente en nuestros proyectos. Por otro lado, esto acompañado de los cálculos de volúmenes generados, como discutimos anteriormente. Bueno, con todo esto, puesto con muchas horas de discusión entre colegas, llegamos a una recomendación una idea de factibilidad de play y de riesgo del play. ¿Qué otra cosa debemos saber del play? Debemos saber o mirar es la madurez exploratoria del play. Hay miles de play. El último inventario que se hizo, que lo hicimos tuvimos un año entero haciendo, recapitulando sobre los plays y subplay en las cuencas. Lo que nos enfrentamos al final, en esta cuenca madura, es que está súper perforado. En la cuenca neuquina o en el Golfo hay decenas de miles de pozos, literalmente, son muchos. Y en el sector oeste de la cuenca del Golfo, por ejemplo, esto es una situación típica. Ahí los pozos están en el Bajo Barreal o hasta el tope de Castillo típicamente, y ahí está súper explorado. Hay plays que son de altísimo potencial, pero que están súper maduros y queda muy poca cosa remanente. Y la primera visión obvia es ir más profundo. Ir más profundo, por supuesto que trae reservorios de peor calidad, más cementados, más compactados, etc. Bueno, eso es la parte anterior sobre la factibilidad del play. Bueno, en este caso de madurez, la recomendación siempre es hacer un mapeo de madurez del play, decir, bueno, si estamos, bueno, las convenciones de colores la elige cada uno, pero puede ser que esté maduro, subexplorado, frontera exploratorio. A medida que nos vamos para abajo, podemos llegar hasta un grado de frontera exploratoria en una cuenca súper madura. Y por último, la otra pata para la factibilidad del play es el análisis post-drill o post-mortem, como les llamamos nosotros, en el cual uno evalúa la falla o el éxito de los pozos que se han preparado y se determinan, ¿sí?, en términos de reservorio, de sello, de fallas de carga, fallas de trampa, etc. Y uno puede caracterizar las zonas en términos de riesgo con el que tiene cada una de las regiones, y seguimos calificando nuestro play para poder orientarnos en nuestro nuevo ciclo exploratorio. A su vez, vamos a analizar esto en términos de región. Sabemos que hay productividades distintas en distintas regiones, podemos recurrir a las productividades por área, podemos recurrir a las productividades por nivel generador, por edad, por reservorio, etc. Y siempre calificándolo con criterios geológicos, sin ser extremadamente optimista y ser crítico en las cosas que son críticas realmente. Este es una plataforma que nosotros utilizamos, se llama PetroAnalysis, pero se puede hacer a mano, no tiene ningún problema, se puede analizar en base a un proxy de alguna de las propiedades que queremos, supongamos, no sé, volumen de hidrocarburos, el proxy es el TOC, por ejemplo. Se pueden calificar umbrales, es decir, yo no voy a ir por encima o por debajo del 1%, o lo que sea, o puede ser espesor o cualquier cosa. Se definen las áreas de semáforo a nivel de riesgo, se le debe introducir la disponibilidad y calidad de datos que haya. Supónganse esto es real, esta de la cuenca del Golfo San Jorge, del offshore hay muy pocos datos, y la zona ultra profunda hay muy pocos datos, profunda de la cuenca, no del offshore, esto es onshore. Y luego se computa con esta plataforma la probabilidad geológica del play. No es necesario, hay muchas marcas de estos software, pero se puede hacer haciendo cuentas. Son cuentas y cada uno escala en cada uno de estos pasos según el espíritu de la compañía, de acuerdo a su
aversión o afinidad al riesgo en cada una de las estimaciones. Bueno, entonces, vimos esta factibilidad de play, bueno, busquemos las oportunidades. Bueno, nuevamente ahora está el esfuerzo de encontrar esas oportunidades. Sabemos que hay un volumen, sabemos que hay plays atractivos, bueno, que ha surgido. No les voy a revelar todos los secretos de YPF, pero bueno, sí hay obviamente una cuenca profunda subexplorada relacionada con el neocomiano o con la zona profunda del AD, que es la roca madre. Hay una zona en el offshore que está muy poco explorada, que puede ser que hoy quizás no es, hasta hoy, vamos a ver cómo evolucionan los precios, no era muy atractiva económicamente, pero sí tiene lugar a plays muy clásicos, someros, no hay que irse tan profundo. Hay tecnologías para ver cosas nuevas en estos lugares más que están planteados, y expectativas de buscar esos volúmenes en lugares concretos. Luego hay un trabajo de captura de acreaje, etcétera, etcétera, en cada uno de los casos. Para la cuenca neuquina, que es el otro de nuestros ejemplos, hay un poco más de volumen disponible, hay un presente que es brillante, que es el Vaca Muerta Shale, y hay un volumen remanente que lo vamos a ir a buscar en los reservorios Tide muy profundos, que tienen que ver en general con, hay un espeso manto, por decirlo así, de reservorios cuyanos, jurásicos inferiores, que siempre nos dan sorpresas agradables, que hay, bueno, hay herramientas nuevas, hay análisis entre la interacción del fallamiento con los reservorios Tide, cómo condicionan la formación de reservorios mejores o sweet spot para la producción, más todos los otros shales que hay. Recuerden, hay 3 rocas madres más en Neuquina, y bueno, tenemos ya un pozo perforado horizontal en Agrio y estudios para introducir molles más concretamente en el futuro próximo, y seguir evaluando con nuevos niveles shale en la cuenca. Bueno, para ir cerrando con la presentación, el estado actual, y esto es una opinión de YPF, no tienen por qué compartir el resto de las operadoras de Argentina, pero nosotros como vemos las cuencas, estas 5 cuencas que mencionamos acá, que están en marrón y que tienen, bueno, el presente es medio marrón, no quedó muy bien, pero era para que quede con las mismas colores de las cuencas maduras y no se confunda con el celeste de la frontera. La frontera tenemos expectativas y vamos a cruzar los dedos, y tenemos proyectos hermosos, y esperemos que estemos hablando de eso en la próxima reunión y no de esto. Pero bueno, esto es un desafío muy interesante y nos exige cabeza y tecnología. Bueno, para nombrarlos rápidamente, hay todos están en una posición muy madura del ciclo convencional, como pueden ver, están o terminando o tratando de sacar provecho del ciclo convencional conocido, y tratando de introducir en algún ciclo nuevo. Tenemos bueno, nuestra estrella es Vaca Muerta en Neuquén, que es el último ciclo incluido, que es el presente actual. Tenemos entrando los pilotos de otro shale, y también evaluando en este momento ya pozos perforados con este objetivo tan profundo que surgió de este análisis de estos últimos años. Bueno, la cuenca del Golfo de San Jorge, el presente hoy está más relacionado con la recuperación asistida, pero también, bueno, se vislumbra que hay, y de hecho estamos perforando reservorios profundos en la cuenca en el onshore. Bueno, también en Austral, que YPF volvió a ser operador después de mucho tiempo en esta cuenca, y que tratando de entrar, evaluando y tratando de entrar en este otro nuevo ciclo virtuoso de shales y de nuevos plays que incluye también Tide en estas cuencas. Ese es el presente como lo vemos hoy. Es aventuroso, yo creo que hay espacio para seguir trabajando y estudiando durante este periodo de transición energética, que no sé cómo se va a resolver con el conflicto en Ucrania. Quizás dispare que no sea tan rápida la transición, y sigamos apostando
a la industria como la conocemos hasta ahora. Sea como sea, en nuestros países estamos en una situación como esta, según nosotros la vemos. Bueno, por último, decir que transmitir este mensaje, que es lo que hemos querido poner en esta presentación, es que las cuencas con rocas generadoras prolíficas tienen chance de tener más de un ciclo de exploración y producción, y eso no es trivial, es una cosa que se dice y es muy fácil de aceptar, pero uno lo olvida fácilmente. Hay cuencas que tienen producción, que han tenido producción histórica, que han tenido campos con una producción interesante, pero que tienen menos chance, no quiere decir que no las vayan a tener, pero bueno, el ranking siempre va a estar en donde las rocas generadoras te aseguren abastecimiento de hidrocarburos en cualquiera de los plays que conocemos hoy, los que queremos proponer y los que surjan de alguna cabeza brillante o de una tecnología nueva. También proponemos que tener actualizado este balance de materiales, como lo planteamos, entre volúmenes generados, retenidos y acumulados, nos pone en escala, decir, bueno, ¿dónde vamos a focalizar nuestra exploración en el futuro? O si tenemos que abandonar una cuenca, nosotros no queremos hacer eso, nadie, pero bueno, también nos ubica en la vida útil de una cuenca, hasta que surja algo revolucionario, porque si no, y tengamos que volver o dejar. Bueno, no podía cerrar la frase, perdón. Bueno, también el tema de la distribución de campos es una práctica típica en exploración. Nosotros la usamos, y la usamos porque es lo que hay, nos ayuda a ver cómo fue la historia, nos ayuda a ver el impacto de las tecnologías, el impacto de las ideas, pero nos ayuda poco en términos de hacer un pronóstico de algo mejor para un ciclo siguiente. ¿Cómo involucrar eso? No sé, quizás es escalando con volúmenes risqueados, no descubiertos, puesto a la misma distribución, mezclar base de recursos con reservas, no sé, eso es para algún especialista, quizás está resuelto y yo no lo conozco. En principio, me parece que la utilidad más importante, de nuevo, es para entender en qué posición del ciclo vigente de exploración y desarrollo estamos parados y ver qué determinaciones tenemos que tomar en el presente. Luego, que el análisis de factibilidad y play es la herramienta base. Hagámosla mapeando con un lápiz, introduzcamos toda la tecnología posible, pongamos todas las ideas científicas disponibles, pero es la clave para orientar los esfuerzos exploratorios en el futuro. Si no, no vamos a salir nunca de los conceptos con los cuales se exploró hasta ahora. Y bueno, que con un ciclo exploratorio, yo siempre hablo de exploración porque es de mi área de influencia o de trabajo, un ciclo exploratorio nuevo puede disparar un ciclo de producción nuevo y eso es revolucionar una cuenca, puede reactivar la industria, puede hacer reactivar una región, un país, etcétera, etcétera. Y por último, queríamos poner estas consideraciones finales, es que estas cosas quizás no es extremadamente nuevo, yo digo que sí, que es poderoso y a nosotros nos ha dado resultados. Fíjense que posicionamiento de Vaca Muerta es un play de escala mundial, es el segundo shale más importante fuera de Estados Unidos en el mundo. Y esto surgió en su momento, quizás con un flujo de trabajo no con tantos colores como este, pero de evaluar el potencial remanente o los plays alternativos en una cuenca súper madura, que estaba en una posición de declino importante. Y por último, el mensaje es el mismo de siempre, que hay que revisar periódicamente los volúmenes remanentes. Esto es tener inventariado eso, porque en el momento en que la tecnología aparece, una tecnología que permita movilizar ese volumen remanente, podemos dar lugar a la apertura de un nuevo ciclo. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos eso, que la industria siga y que sea virtuosa, que se encuentre un ciclo atractivo, con potencialidad, con volúmenes y con riqueza para todos, para los países, para las empresas, y que, bueno,
y que siga en el futuro. Mientras haya demanda de hidrocarburos fósiles, es nuestra misión como profesionales. Yo creo que esto es la última. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya resultado de interés, y si tienen alguna observación, por supuesto que es bienvenida. Me parece que es un lindo foro para intercambiar opiniones. Si hay preguntas o comentarios, bienvenido. Y quería agradecer a YPF por permitirnos mostrar parte de este flujo de trabajo, y a todos los compañeros, colegas de YPF que participaron en estos últimos años en las evaluaciones de potencial remanente de cuencas maduras. Arpel, de nuevo, muchas gracias por la invitación, y yo ya termino aquí la presentación. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Excelente la presentación, muy interesante. Vamos a dejar entonces ahora inaugurado el ciclo de preguntas y respuestas e intercambio de experiencias. Lo que le voy a pedir es que los que quieran hacer alguna pregunta levanten la mano, y les vamos a ir habilitando el micrófono para que puedan hacer la pregunta que quieran. Pablo, Verónica, Sí, está Juan Muso levantando la mano, le doy la palabra. por favor. Sí, yo no estoy viendo a quienes levantan la mano, a ¿No? ver. Bueno, sí, y también tenés Ahora preguntas sí. Sí, en Q&A. Le doy la palabra a Juan Muso. sí, después pasamos a la Q&A, sí. A ver, bueno, mientras tanto te hago una pregunta. Ah, bueno, adelante. No, bueno, no sé, estaba por decir que no escuchaba nada, por eso no sé si estaba hablando o si era yo, perdón, te corté No, yo, es que Pablo, perdón. tiene el micrófono, capaz que sin querer levantó la mano. Tiene el micrófono apagado. Le estoy Ah, bueno. habilitando, pero no. Bueno, entonces aprovecho a hacer la pregunta que está acá en Q&A de César González. Pregunta si YPF suspenderá la exploración por falta de transporte de gas y la acotada refinación de petróleo actual. Bueno, no puedo contestar eso, no te sabría decir, no es mi área ni de conocimiento ni de trabajo. No sé si alguno de los que está en el panel en la sala ahí de YPF que tenga alguna de estas respuestas la quiera contestar. Yo lamentablemente no te puedo contestar eso. No lo sé, no sé nada. ¿Está bien? Bueno, No hay sé si otra me pregunta. escucha. A ver, Y sí, hola, Matías. Matías. Hola, no, Matías. ¿qué tal? Buen día. Nada, quería por ahí tomar un poco esta pregunta que le hicieron a Ignacio, y que, como él muy bien señaló, no es su área, ¿no? No sé si la pueden volver a leer, pues yo la leo de ¿Repetir? acá. Si YPF suspenderá la exploración por la falta de transporte de gas y la acotada refinación de petróleo actual. No, la respuesta rápida es no. Lo que sí hace YPF es ir gestionando el foco de su exploración hacia las cuencas y áreas de la cuenca donde sea más fácil, más rápido canalizar la eventual producción. Pero ya todo el mundo sabe que YPF con Equinor, con Shell, en un futuro próximo estará empezando la exploración en el offshore, y ahí hay que construir todo, el transporte y todo eso, es todo a realizar, ¿no? Entonces, a priori, el foco de YPF a gran escala es las oportunidades más relevantes, como por ejemplo es el offshore. Perfecto, gracias, Matías. Carlos Machelari pregunta, ¿por qué no se ve potencial de shale en la cuenca del Golfo San Jorge? No es que no se vea, la hemos analizado mucho, y de hecho hicimos 3 pozos buscando la D. No tuvimos buenos resultados, pero lo seguimos estudiando.
seguimos estudiando, porque quizás no era la mejor posición, no era la mejor ubicación de los pozos, siempre, no siempre no, bueno, hay un prejuicio educado, es que las rocas madres lacustres no son buenos reservorios por una cuestión del tipo de arcilla que tienen en su composición como roca, no porque no sean prolíficas y no sean buenísimas. La D es una roca world class también, la D129. Sí que cuando se estimula hidráulicamente el resultado no es bueno y la producción no es buena. Así que nosotros estamos en este momento viéndola más como un play híbrido en el cual necesitamos algún tipo de intercalación rígida con arenosa o tobácea o algo más que shale puro. Como shale puro no nos ha dado resultado, no sé, hay otros operadores que han hecho alguna prueba, no lo hemos resuelto favorablemente con los ensayos que hemos hecho, pero vamos, está en cartera de estudio, estamos trabajando y tenemos, para cuando se decida hacer, alternativas a distintos niveles de madurez de la roca, que quizás es la que también va a ayudar en términos de sobrepresión, de productividad, etc. Pasa que eso está relacionado con la profundidad, y eso, o sea, una se incrementa favoreciendo el play y otra desfavoreciéndolo. Entonces, bueno, en ese balance vamos más lentamente porque los resultados no fueron buenos. Pero está en carteras. Bien. No sé si Juan Muso querés habilitar el micrófono y hacer la pregunta personalmente. Si no, la leo. Sí, No, hola. Ahí está, ahí se escucha. Ahí está. Muchas gracias, muy buena la presentación. La pregunta es si hay algún estudio que muestre que estas aproximaciones, cómo concuerdan con la vida real, no sé, cuencas que estén mucho más maduras o yendo atrás en el tiempo, cómo son estos estudios yet to find, que si son válidos o qué tan aproximados son con la realidad. Esa es la pregunta. Gracias. Tendría que, no me consta, no lo miré de ese punto de vista, pero sí son todos los descubrimientos y los reciclados o los nuevos ciclos que aparecen salen de algo por el estilo, salen de algo de una revisión de este tipo. No sé cuantitativamente, si te referís a eso, en términos del volumen propuesto versus el volumen recuperado, no te lo sabría decir ahora de memoria. Sí que como método, con alguna variante, o este es el nuestro que usamos nosotros, surgen de aplicar un flujo de trabajo similar. Y no hay ningún incremento, salvo que sea algo muy relacionado con producción o con alguna cosa más de producción que de incorporar volúmenes nuevos. Ninguno sale mágicamente porque una tecnología haya aparecido de golpe sin un proceso exploratorio en el medio o un proceso de optimización del desarrollo en el medio. Así que bueno, cuantitativamente no te sabría decir, pero sí que todos surgen de este tipo de revisiones. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Yo, vinculado a esto que comentabas, Ignacio, quería preguntarte cómo se relaciona el desarrollo tecnológico con la actividad exploratoria de los ciclos potenciales de una cuenca. Bueno, viene a cuento con lo que decía recién. Es que la tecnología aparece y eso no soluciona el 100% de las cosas, y esto es un poco en defensa de nuestro gremio. Lo puedo así ilustrar con lo de Vaca Muerta, digamos, que existía el fracking o las estimulaciones masivas, se empezó a visualizar que era viable, que Estados Unidos había revertido su problema de abastecimiento de gas, etc. Y la tecnología estuvo durante bastante tiempo disponible y nunca se hizo nada hasta que se empezó a ver que era factible aquí. Bueno, en ese momento, exploración toma esa idea y tiene que empezar desde lo básico, es decir, bueno, hacer un screening de cuenca, dónde es aplicable esa tecnología, dónde va a servir esa tecnología. No solo elegir la cuenca, luego elegir la formación, esto es un flujo que llevó bastante tiempo.
Luego empezar a perforarlo, a auditarlo, a ponerlo en valor, a derrisquearlo. Todo eso fueron varios años de esfuerzo exploratorio para delimitar las zonas core, para entender los riesgos, de entender las productividades, luego cuando se pasó a los pilotos, y tener la realidad que está hoy, muy derrisqueado, muy puesto en valor para todos los que estén interesados en ese play. El tema de las tecnologías es que para mí necesita un vehículo donde hacerse fuertes. No existe una tecnología que genere un ciclo. La tecnología va a generar un ciclo a través de exploración o a través de desarrollo. Y bueno, te agradezco el punto porque me parece que eso es crítico. Bueno, hay otra pregunta de Max Torres. No sé si querés hacerla en forma personal, te habilitamos el micrófono. Max. Si no, Hola, Ignacio, ¿me escuchas? ¿Cómo te va? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo vas? No, mi pregunta era con el tema de Cacheuta. Trabajé en una época ahí en la cuenca, en Mendoza, y Cacheuta tiene TOC muy alto, y si están pensando de que puede ser un target para el shale o no, si lo miraron o si hay algún problema, porque TOC es bastante alto, me acuerdo que tenía 8 o 10%. Solamente eso. Sí. Gracias. Muy buena charla. Gracias. Bueno, gracias, un gusto saludarte, Max, tanto a ti. Sí, la miramos y la seguimos mirando. Cacheuta, para el que no conozca, Cacheuta es la mejor roca madre de este país, es la mejor, tiene valores mejores que Vaca Muerta. Tiene varias cosas en contra, que eso es lo que la castigan un poco. Y que es, primero que es lacustre, ¿se acuerdan lo que comentábamos recién sobre las arcillas y la estimulación? Y luego es que está muy poco madura, está muy en el inicio de generación, lo que tiene dos problemas. Uno es que tiene poca sobrepresión, porque los procesos de sobrepresión están más asociados con el final del craqueo secundario a gas, y que facilita la movilización o la producción, y tiene el otro problema, es que los productos que generan a baja madurez son de menor calidad, son más viscosos, tienen una rheología que no es buena para la producción. No quiere decir que no se esté estudiando, pero es lo que decíamos hoy. En estas evaluaciones de todas las rocas madres se hace un orden y se orientan los esfuerzos exploratorios, que esa es la parte del mensaje de esta charla, hacia lo que tiene más potencial. Bueno, que Cacheuta es magnífica, es muy buena roca madre, ha expulsado un pod generador muy chiquitito que ha expulsado una cantidad de hidrocarburos gigantesco a varios campos gigantes en la zona. Como Play Shale tiene esas cosas en contra, no quiere decir que todos los años hacemos una reevaluación a ver cómo están los económicos y las tecnologías, etcétera, para hacer una prueba. Pero por ahora está en espera, están en fase de estudio, y quizás el ciclo que le estamos viendo ahora es un ciclo más TAI que shale, en reservorios profundos más de menor calidad, ¿no? Eso es lo que nos estamos moviendo. Bien. ¿Los ciclos Tight y Shale son sucesivos, Ignacio? No necesariamente, ojalá que sí, pero típicamente de TAI siempre sabemos algo porque le hemos errado mucho a muchos reservorios, ¿no? Cuando nosotros decimos TAI, decimos reservorios de baja calidad que necesitan estimulación masiva más que una fracturita común, ¿no? Y de esos pozos hemos hecho mucho, entonces siempre en todas las cuencas tenemos más datos de TAI y TAI no tenemos. Y es más factible que haya un ciclo TAI. No sé si es económico o no, pero sí seguramente que hay más candidatos para hacer un ciclo TAI que un ciclo shale. El ciclo shale tiene muchas limitaciones. Un reservorio shale, como recién decíamos, lo de Cacheuta en términos de madurez y de tipo de arcillas, pero también quizás lo del devónico en el NOA, que tiene que ver con la riqueza,
o en otras con la capacidad de almacenamiento, que no hay, por más que haya hidrocarburos, no hay sweet spot en donde producirlos, cosas que generan dificultades. En general, típicamente, si yo tuviera que hacer un ordencito, sería el ciclo convencional, el ciclo tight, por error aunque sea, porque es cuando erramos a los buenos reservorios, y el ciclo shale, que es el más inseguro, digamos, se puede, no inseguro que esté, digamos, no inseguro de explorar, digamos, el que quizás no está en todas las cuencas, porque depende, como recién decíamos, del tipo de roca madre, de la riqueza, de la madurez y de un montón de otras cosas, esto above ground y below ground, que no vamos a entrar acá, sobre el subsuelo, la complejidad del subsuelo o la complejidad de la superficie en términos de topografía, selva, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si contesté la pregunta porque me fui por otro lado, pero No, sí, por supuesto. en ese orden diría que es lo esperado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera intercambiar alguna experiencia propia. Si no, damos por concluida entonces la actividad de hoy. Muchas gracias, Ignacio. Sí. Pablo, perdón que interrumpa ya Sí, el cierre. Matías. Sí. Pero habíamos estado charlando con Ignacio y yo por ahí me gustaría invitarlo a reflexionar un poquito de cómo podríamos vincular toda esta reflexión de visualizar el potencial remanente exploratorio en cuencas maduras y toda esta metodología que él estuvo mostrando con la exploración de frontera, ¿no? Como podría ser el offshore. No sé si Ignacio te gustaría compartir algo de esta observación. Me parece bien, me parece que como flujo de trabajo es válido. Lo que vamos a estar muy recostados yo creo que hay que hacerlo porque es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que vamos a tener mucho menos datos para atar nuestras calibraciones y nuestras mediciones o las cosas que podemos determinar en una cuenca madura midiendo. En la frontera lo vamos a tener que hacer en base a modelos o análogos o cosas de muchísimo más riesgo. Pero como flujo de trabajo creo que es válido y es interesante. Quizás lo hacemos medio intuitivamente porque no nos queda otra, decir, bueno, todo lo que tenemos, imagínense en el offshore ultraprofundo argentino del norte, no hay ni un solo pozo, no hay casi conexión de los reflectores de lo que está en la cuenca argentina, de lo que está en las cuencas de plataforma. Es todo por descubrir, es todo por saber. Bueno, de todas formas hay que poner una distribución de campo posible, hay que poner una distribución de reservas, hay que poner un riesgo, hay que poner un volumen, etc. Yo creo que los flujos de trabajo es el mismo, el espíritu es el mismo, quizás lo que es distinta es esto, que vamos a estar en el campo de los modelos y los análogos versus lo de los datos que están en las cuencas productivas maduras. No sé. Bueno, en nombre de ARPEL, entonces, Ignacio, todas las personas que colaboraron contigo también en la preparación de esta presentación, de esta excelente presentación, les queremos agradecer. También a YPF por haber permitido presentar esta información. Les recuerdo que, bueno, esta presentación está siendo grabada, por lo tanto van a poder verla en diferido si quieren dentro del canal de ARPEL de YouTube. También les recuerdo que el 26 de julio vamos a tener la tercera charla del ciclo, que la va a presentar la gente de ANCAP sobre exploración en offshore en aguas ultraprofundas. Están todos invitados, igual van a ser seguramente invitados vía email. Y bueno, sin más, les recuerdo también que va a haber una encuesta ahora cuando salgan. Sería muy bueno que la contesten para poder ayudarnos a orientar mejor estas charlas hacia los intereses que ustedes tengan. Así que bueno, les agradezco todo por la presencia y los espero entonces el 26 de octubre. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, YPF, y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a ustedes, buenas tardes.